Hoy voy a comenzar un tema un poquito sensible, pero considero que de gran revelación y que es necesario, muy importante que usted y yo tomemos en cuenta para nuestras vidas. John Wesley, en uno de sus libros que un día escribió y dijo: temo tanto a la murmuración como a los juramentos y las blasfemias. Un predicador del siglo XIII, en uno de los libros que escribió esto, muy curioso de nuestro tiempo. Dice: un niño estaba llorando sin motivo aparente y oía a su madre decir: si estás llorando por nada, voy a darte para que llores por algo que valga la pena. Y efectivamente, poco después la vi dándole golpes al muchacho y me hicieron comprender que la amenaza había sido cumplida, y aprendí una lección importante de que cuando nos quejamos por nada, la vara del Señor está cerca de nuestras espaldas y nos hará probablemente llorar con muchas razones. Cualquier parecido con la realidad. ¿A cuántos de ustedes le dieron por andar llorando por nada? Y mamá: le voy a dar para que llore por algo que valga la pena. La murmuración como pecado es el título de la enseñanza y prédica de hoy. La murmuración y la queja son parecidas, no es exactamente lo mismo, pero la murmuración y la queja como pecado. En el libro de Números, en el capítulo 11, encontramos un momento muy curioso de quién es Dios. Porque usted y yo como cristianos nos enseñaron una frase muy bonita, muy linda, y nos dijeron: Dios es amor. ¿Cierto o falso? ¿Y cuántos creen que Dios es amor? Amén. Primeramente que cualquier otra cosa, nuestro Dios es full amor por usted y por mí. Pero nos han hecho obviar algunos detalles importantes también que la Biblia nos habla de nuestro mismo Dios. En el capítulo 11, en el verso 1, en la versión Dios habla hoy, dice así la palabra del Señor: un día los israelitas se pusieron a murmurar contra el Señor debido a las dificultades por las que estaban pasando. Al oírlos, el Señor se enojó mucho y les envió un fuego que encendió los alrededores del campamento. Quiero volver a leerlo. Te lo tiene ahí arriba más clarito que yo, porque a mí se me ve oscurito en el fondo. Un día los israelitas se pusieron ¿a qué? A murmurar. Murmuraron contra el Señor Dios. ¿Debido a qué cosa era la murmuración? A las dificultades por las que estaban pasando. Así que ojo, a veces los problemas y las dificultades por las que estamos pasando nos hacen soltar la lengua. Eso es murmuración, y el pueblo de Israel lo vivió. Al oírlo el Señor, ¿qué es lo que hizo el Señor? Los oyó. Hoy quiero que usted aprenda algo. Así como Dios escucha sus oraciones, Dios también escucha su murmuración y su queja. Hay dos cosas que Dios nunca deja de oír. La primera de ellas: Dios nunca deja de oír tus oraciones. Pero la segunda que debes entender es que, la primera, ¿por qué Dios no deja de oír tus oraciones? Porque tus oraciones y tus alabanzas son música que agradan a Dios. Pero lo segundo que Dios no deja de oír son las quejas y las murmuraciones. Y no es porque sea música de Dios, es porque es música estridente que lastima el oído de Dios. Por eso dice la Biblia: al oírlos el Señor se enojó mucho y les envió un fuego que incendió los alrededores del campamento. Yo me imagino al Señor así como usted un sábado en la noche fielmente se va a descansar porque el domingo es el día del Señor. Usted está en su camita agarrando sueño, agotadito, y de repente empieza a sonar un boom, 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 boom. El vecino se le ocurrió celebrar.
Y yo creo que nunca falta un vecino de esos que les encanta compartir la música con el barrio. Y usted tiene ganas de dormir y usted escucha en el fondo. Y de repente usted en un momento de esos, tal vez oró como yo en algún momento y entendí que esa oración no funciona. Señor, que se le queme el bendito equipo, que explote esa vaina. Una oración santa. De seguro usted ha vivido algo de esto. Espero que no sea usted el que pone la música. Espero que sea el que está siendo fastidiado, porque usted sabe que el domingo es el día del Señor y los sábados no te tienes que trasnochar. Eso de llegar con los ojos rojos hinchados a la iglesia, eso es pecado. Dígame. No le mire los ojos al vecino, por favor. Aguante la tentación. Pero yo quiero que veamos y observemos cómo el mal empezó en las afueras del campamento, en este texto bíblico, entre la multitud entremezclada, y cómo el fuego de Dios, el fuego del Señor, ardió en las puertas más extremas del campamento. El gran peligro para la iglesia de hoy, basado en este texto bíblico, es que hoy día reside este problema en medio de meros seguidores que se adhieren a veces a la iglesia e infectan al pueblo de Dios por medio de la murmuración y de la queja. La murmuración y la queja no debería ser parte del vocabulario del pueblo de Dios. Aún así, es muy común que hombres y mujeres de Dios no sean prudentes con las palabras que hablan a las espaldas o a escondidas. Y usted y yo debemos aprender hoy que la murmuración y la queja es un problema muy, muy grave ante los oídos de Dios. Fastidian, aturden y molestan tanto a Dios que la Biblia, cada vez que habla de murmuración y de queja, la Biblia habla de que Dios soltó fuego del cielo. Y esto es realmente increíble, que hay pecados que pueden ser o llegar a ser ante el ojo de Dios peor que otros. Porque yo no encuentro que en la Biblia hable de que cuando Dios criticó a un adúltero o un fornicario cayó fuego del cielo. Pero sí me encuentro que cuando la murmuración y la queja se activó, Dios se molestó y desató desde el cielo fuego. ¿Qué tal si no estuviéramos en el Nuevo Tiempo, sino que estuviéramos en el Antiguo Testamento, donde Dios todavía mandaba fuego ante la murmuración? Gloria a Dios que vivimos bajo la gracia, y cuando Dios se molesta a causa de la murmuración, ya no manda fuego del cielo. Porque creo que más de uno de aquí estuviéramos negritos, pero de fuego celestial. Aún así, el hecho de que ya no descienda fuego del cielo como en la antigüedad no quiere decir que Dios no manda fuego del cielo. Simplemente que el fuego que Dios manda ahora es diferente al de la antigüedad. Antes era un fuego que quemaba, ardía. Ahora es cuando Dios desata y permite maldiciones sobre la gente que es imprudente con su vocabulario. En el Nuevo Testamento la palabra del Señor dice que un día usted y yo vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que salió de nuestra boca. ¿Sabe a qué se refiere eso? A toda murmuración, a todo chisme y a toda queja que de su boca fluyó, la cual Dios estuvo escuchando y le rechinó en el oído y le fastidió. La Biblia dice que entonces Dios tomó cuenta de eso y un día, es curioso que la Biblia diga, repito, muy curioso que la Biblia diga que un día daremos cuenta de todas esas palabras. Eso quiere decir algo muy importante. No exagero cuando digo que a Dios realmente le molesta y le aira la queja
la murmuración y el chisme. Sacúdate al lado, por favor, dígale, ojo, escuche. Déjenlas indirectas, no aprovechen, ¿no? Yo hice solo un comentario. Mire este problema tan grave. Ahí mismo en Números, pero ahora en el capítulo 14, en el verso 20, 3 capítulos más adelante, digo, en el verso 20, en la NBI ahora, coloque la NBI, porque la NBI me permite ver un detalle interesante. Dice así, mire, el Señor le respondió a Moisés, me pides que los perdone y los perdono, pero tan cierto como que yo, el Señor vivo, y mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y las maravillas que hice con ellos en Egipto y en el desierto, y aún así me desobedecieron y me pusieron a prueba 10 veces. Verán jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus antepasados. Ninguno de los que me despreciaron. Dos cosas resaltan en esta cita bíblica que realmente me inquietan. Número 1, Dios cuenta cada murmuración, la lleva por números. Y no es como usted y yo cuando los hijos nos sacan la piedra. ¡Lleva una! Hay algunos de ustedes que les gusta contar. Y lleva 2, y llevan 10 y nunca le zampan. ¡Puras amenazas! Y el problema con el Señor es que lleva una, lleva 10 y la lleva anotada. Y un día, dice la palabra de Dios, te voy a hacer un juicio y de la lista me vas a tener que dar cuenta de esas palabras. Qué curioso, vuelvo a caer en este tema de la Biblia. Y lo segundo que me resalta en este texto bíblico, mi amado y mi amada, es que dice, ninguno de ellos verá lo que les he prometido. Y ojo con esto, porque esto es delicadísimamente grave. Como cuando el oído de Dios es fastidiado y atormentado, Dios está dispuesto a suspender lo que ha prometido que cumplirá. Sacúdale al lado, dígale, ay, esto es grave, hermano. Oye, esto es grave. ¿Alguien está captando el mensaje? Mire que cuando uno estudia la Biblia uno se encuentra con cosas bien curiosas e interesantes. La murmuración y la queja, mi querido hermano, son señal de que el corazón está insatisfecho, de que el corazón no está conforme, no es feliz. Y yo puedo entender que en el mundo la gente viva en murmuración, en queja, en chisme, a causa de que su corazón está insatisfecho, porque quiere decir que tiene vacíos dentro de sí que no puede suplir lo que necesita. Pero no es posible entender ni aceptar bajo ninguna circunstancia que en el pueblo de Dios ocurra esto, porque se supone que usted y yo tenemos un Dios que ha sanado nuestro corazón, nos ha librado y nos ha fortalecido. Y si en mi corazón hay insatisfacción, significa que Dios no ha hecho nada en mí. Y la señal de esa satisfacción que hay en mi corazón es que mi lengua chismea, murmura y se queja. Una persona que vive de ese estilo de vida es una persona insatisfecha en su corazón y es una persona que no ha conocido a Dios realmente en su corazón. Porque alguien que ha conocido a Dios verdadero es alguien que es feliz porque Dios le ha sanado, Dios le ha liberado, Dios le ha prosperado, Dios ha cuidado su vida, le ha dado un hogar, una familia, le ha dado esposa, le ha dado hijos, y a pesar de todas las cosas que está viviendo, esa persona puede decir, con todo esto, Jehová me ha dado paz, el Señor está
está conmigo? Esa es la gran diferencia. Mi esposa no dio cuenta, casi que me dice, lleva una, pero no me dio. Tiene que ver el video. Yo lo voy a escuchar por ti. Nada para pasarme donde iba. Debemos tener claro, mis amados y mis amadas, qué significa sentirnos insatisfechos. Usted se puede sentir insatisfecho cuando le sirven el almuerzo y a veces cuando llega a la casa a visita, yo sé que cuando hay visita a la casa va a pasar algo. A mí es el que me van a cortar el pedazo de la proteína, ¿no? Yo ya sé, es a mí, a más nadie, hermano. El pedazo mío va a ser más pequeño. Eso no es justicia, hermano. Deberían a cada uno quitarle un pedazo. No, es a mí. Y uno se queda a veces sin hambre, con hambre, perdón. Dígame, cuando usted va a un restaurante o a comerse una hamburguesa, lo que usted quiere, usted tiene ese antojo, usted vio la fotografía y usted se le hace agüita a la boca y a usted le sirven y aparte de eso le cobran caro y cuando usted la prueba, ay no, esto es pura bulla, esto no está bueno, hermano. Usted queda insatisfecho, incómodo, molesto. Y yo entiendo que es eso porque yo lo he vivido. Pero ¿cómo podríamos justificar que el corazón de un hombre, que el corazón de una mujer, que el corazón de un hijo de Dios, de una hija de Dios, salvado, restaurado, sanado, sea insatisfecho? ¿Cómo? Hoy vamos a hablar de tres cositas. Tres cositas que ocurren a causa de un corazón insatisfecho. Número uno, usted necesita saber y entender que un corazón insatisfecho desagrada a Dios. Diga conmigo, desagrada a Dios. ¿Qué es lo que desagrada a Dios? Un corazón insatisfecho. Mire, y esto lo podemos inferir. ¿Alguna vez usted le ha dado? Una vez me pasó. Cerca de aquí había una persona que pedía plata por estos lados, pero yo iba con el aire acondicionado prendido y por cosas de la vida me tuve que parar por allá en una de las esquinas porque había una cola, había algo y me tocaron la puerta para revisarla así. Y yo saqué, revisé y conseguí una moneda de 200 pesos. Saqué por el orillo de la ventana y puse los 200 pesos en la mano de la persona. Y empezó, 200 pinches perros pesos. ¡Ah! Me la tiró por la ventana. Hermano, yo tengo que ser sincero con usted. El fuego de Dios se me incendió adentro. Me sacó la piedra. Todavía le quedo dos plata y se pone bravo. Y yo sentí como yo soy el pastor y la cuadra me conocen. Subí al vidrio y respiré y me fui. Pero ¿saben que esto es más o menos y me hace pensar y cómo es el Dios con nosotros? En que Él dándonos todo, nos quejemos delante de su presencia. En que Él sanando tu cuerpo, salvando a tus hijos, arreglándote las metidas de patica que has tenido en los negocios, y aún te has quejado como que ¿por qué tan poquito? En el caso de los hombres respecto a Dios es esto realmente una murmuración grave, porque usted y yo debemos entender algo. Usted y yo no merecemos nada de parte de Dios. Mi nieta sale en las grabaciones casi todos los domingos. Si yo le pregunto a usted, ¿usted merece algo de parte de Dios? Y usted me llegara a decir que sí, yo le digo hipócrita y mentiroso. Porque en realidad usted y yo no merecemos nada de Dios.
Dios nos ha amado y nos ha bendecido solo por su gracia y misericordia. Pero no porque usted y yo lo merezcamos. Lo único que usted y yo merecemos a causa de nuestro pecado es el desprecio de Dios. Que Dios no nos mire. Pero aún así, Dios dijo, no, yo decido amarte porque eres mi hija, porque eres mi hijo. Pretender creer que yo merezco algo. Pretender que la única realidad es que cualquier cosa que Dios nos ha dado es mucho más grande que cualquier limosna. Porque simplemente no la merecemos. En el libro de Lamentaciones, aquí el profeta escribe en el capítulo 3, verso 39. Él escribe y dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. Y en el Salmo 103, verso 10, el salmista escribe y dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Lo que pasa es que esa versión cambió, hijo yo. Esa ya es Reina Valera. No nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Él no nos ha tratado conforme merecemos. Él decidió darnos de su amor y misericordia en sobreabundancia. Todo lo que usted y yo hemos recibido de parte de Dios es solo su gracia, su amor, su misericordia. Haga algo por mí, sacuda al de al lado aquí con el hombrito y dígale, no te mereces nada, pero Dios decidió aparte. Usted debe entender que si usted tiene un hogar, una familia hermosa, no es porque usted se lo merezca, es porque Dios en misericordia se lo dio. Porque así es la gracia de Dios. Y hasta que yo no entienda eso, mientras yo pretenda creer que las cosas me las merezco, mi vocabulario va a ser de exigencia ante Dios. Y tal vez mi vocabulario va a ser todo, Señor, dame, dame, dame. Como si Él nunca me hubiese dado nada. Y la realidad es que me lo ha dado todo. Amén. Lo segundo que usted y yo necesitamos aprender es que un corazón insatisfecho siempre se imaginará que encontrará placer en las cosas que no tiene o en las cosas que le son negadas. Alguien que tiene un corazón insatisfecho, que no es feliz con lo que tiene, siempre va a tener en su imaginación que en otro lugar conseguirá la alegría, que en otro lugar conseguirá la paz, que con otras cosas conseguirá aquello que le hace falta. Mire, el pueblo de Israel, a mí me sorprende realmente cuando profundizo en esto. El pueblo de Israel tuvo el privilegio inédito y único, dice la Biblia, de comer maná del cielo. Algo que ni antes ni después volvió a aparecer en la Biblia, ni en la historia del pueblo de Israel. Pero en la temporada en que el pueblo de Israel estuvo en el desierto donde no hay nada para comer, Dios hizo caer pan del cielo para ellos. Un tipo de semilla que ellos lo agarraban, la machacaban, la amasaban. Y dice la Biblia que hacían tortillas que sabían como a miel, harina con miel. Un sabor increíble. Y aún así, ellos se quejaban delante de Dios. Quisiéramos comer melón, quisiéramos comer carne, quisiéramos comer legumbres como en Egipto. Allá en Egipto éramos felices. Quejas, murmuraciones. Y Dios se las estaba contando. Va una, va dos, van 10. Y hasta ahí llegó el contado, porque en el capítulo 11 de Números dice que soltó el fuego. Nuestro Dios botó la piedra. Y cuando se molestó, un pocotón de gente se murió, hermano.
Usted necesita tomar esto muy en serio. Porque tener un corazón insatisfecho es perjudicial a nosotros mismos. Un corazón insatisfecho nos impide gozar de lo que ya tenemos. Hay gente que no es feliz porque solo está pensando en lo que no tiene y no puede disfrutar lo que sí posee y lo que sí tiene. Un corazón insatisfecho solamente habla de quejas y no valora lo que sí posee. No valora a su familia, no valora su hogar, porque su mente solamente está pensando en lo que no tiene. Su tiempo es dedicado para quejarse por lo que otros tienen y él no posee o ella no posee. Un corazón insatisfecho provocó que el pueblo de Israel, que estaba comiendo pan de ángeles, el pueblo de Israel dijera: eso es un pan cualquiera liviano. Mire, cuando Amán, en la historia de Esther, un solo hombre no se arrodilló delante de él, se le cambió la vida, y a causa de ese hombre que no se arrodilló, terminó haciendo estupideces y al final terminó ahorcado. Todo el mundo se le arrodillaba al bendito Amán, pero hubo uno que no se le arrodilló porque era fiel a Dios. Y el tipo de una vez se le transformó. ¿Cómo no se va a arrodillar el bendito? Lo voy a ver arrodillado. Y empezó a planear y hacer una cantidad de cosas. Y al final terminó ahorcado. Porque no era feliz porque medio mundo se le arrodillaba. Todo el mundo tenía. Ese también tenía que arrodillarse. Un corazón insatisfecho, amado, es calumnioso y es ingrato a causa de Dios. Un corazón insatisfecho en un hombre o una mujer cristiana levanta calumnias, dice muchas tonterías y estupideces sin sentido y es ingrato delante de Dios. ¿Qué significa ingratitud? Mire, muchos de ustedes saben que es un milagro y son tan ingratos que ni siquiera son capaces de contarle a la gente lo que Dios ha hecho en sus vidas. Se lo guardan en su secreto y en su privacidad. Se niegan a darle la gloria a Dios, porque la gloria a Dios se le da hablando en público de lo que Él ha hecho en mi vida. Porque cuando yo hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida, me sanó, me liberó, me sacó del problema, y la gente me escucha decir, la gente dice: gloria al Dios que vive. Pero cuando la gente no puede escuchar lo que Dios ha hecho en mi vida, porque ay, es que me da pena, me da miedo, yo no sirvo para contar nada, entonces ¿a quién le estás dando la gloria? Ay, Dios no sabe en mi corazón que la gloria es para Él. A Dios no le interesa que tú le des la gloria del corazón. A Él le interesa que la gente sepa que existe un Dios que hace milagros. Porque eso es lo que va a traer a la gente de rodillas ante el altar del Señor. Ingratitud. A veces pasamos una mañana o una noche orando, quejándonos, pero muchas veces ni siquiera nos acordamos de decirle al Señor: gracias. ¿Cuántas veces tu oración lo único que incluye son quejas, pero no incluye ni siquiera una palabra de agradecimiento por el día que Dios te ha regalado? Un corazón insatisfecho conduce tarde o temprano a la rebelión, a la falsedad, a la envidia, y tarde o temprano nos lleva a cualquier clase de pecado que usted y yo no podemos imaginar. Lo que usted nunca imaginó hacer, tarde o temprano su corazón insatisfecho le va a alejar de Dios, va a dejar de escuchar la voz de Dios y va a terminar haciendo muchas de las cosas que antes criticó de otros, y va a terminar pecando donde usted condenó a otros. Porque un corazón insatisfecho deja de escuchar la voz de Dios, porque no puede dejar de escuchar su propia voz quejándose y quejándose y quejándose. Lo tercero y último que usted debe aprender sobre un corazón insatisfecho es que un corazón insatisfecho solo demuestra una cosa, y es que mi mente necesita ser transformada. Un corazón insatisfecho habla de que la mente necesita ser cambiada. Las cosas primero llegan a la mente y luego bajan al corazón. Si mi corazón está insatisfecho es porque está siendo mal alimentado. ¿Y qué alimenta el corazón?
al corazón lo alimenta la mente y los pensamientos. Entonces, un corazón insatisfecho revela algo. Mi mente necesita ser transformada, como la Biblia, la palabra de Dios dice, que debemos transformar nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar. Por favor, haga algo por mí, dígale al de al lado, necesitas transformar tu mente. Mire, amado, la gracia de nuestro Señor y Salvador puede ayudarnos a poner orden en nuestra mente. Puede ayudarnos a guardar nuestros pensamientos y nuestros afectos en el lugar correcto y a usarlos de la manera adecuada. Cuando yo realmente me entrego a Dios, cuando tú realmente te entregas a Dios, aprendes a tener contentamiento con las cosas que tienes. Yo no te estoy diciendo que seas conformista. Te estoy diciendo, aprende a ser feliz con lo que tienes. Aprende a disfrutar lo que tienes. No dejes de soñar por lo que anhelas, pero no pierdas el tiempo, no lo desperdicies, dejando de disfrutar lo que tienes. Porque simplemente no te queda tiempo por soñar tanto por el día de mañana. Muchos andan quejándose porque no tienen tal vez el carro que sueñan, el trabajo o el dinero. Y sus familias se están destruyendo porque no tienen tiempo para atender a su esposa o a su esposo. Porque lo único que piensan es ¿cómo hago plata? ¿Y por qué quieres hacer plata? Para darle la mejor vida a mi esposa y a mis hijos. ¿Cuál esposa y cuál hijo si ya los perdiste? ¿Cuál esposa y cuál hijo si ya no están? ¿De qué sirve que sueñes con cosas grandes? Si las cosas grandes con las que sueñas te están alejando de lo que realmente es importante y tienes a tu lado. Despreciamos lo que realmente tenemos. Yo no le digo confórmese, no le estoy diciendo que se conforme, le estoy diciendo sea agradecido, disfrute lo que sí tiene. Amén. Había un meme hace muchos años, una fotografía que rodaba por las redes sociales de un hombre caminando por la calle y veía pasar a un ciclista y decía, ay, cómo extraño, cómo quisiera andar en bicicleta en vez de andar a pie. Y luego pasaban de la bicicleta y al lado pasaban de una moto. Y el de la bicicleta, ay, cómo me gustaría andar en moto. Y luego el de la moto pasaba al lado de un carrito. Ay, cómo me gustaría andar en carrito. Y el de carrito pasaba al lado de una supernave, un vehículo bien fino. Ay, ojalá pudieran tener esa nave. Y el que iba manejando la supernave pasaba al lado del que estaba caminando al principio. Cómo me gustaría poder caminar, porque sucede que el que estaba manejando la nave era paralítico. Despreciamos lo que tenemos por anhelar cosas que no quiere decir que Dios no quiere que tengas, que Dios no quiere que algún día poseas, sino que simplemente estás desperdiciando la oportunidad. Lástima que nosotros los seres humanos solo aprendemos a solo punta de golpes. Hay un dicho aquí en nuestra tierra que dice, nadie sabe lo que tiene. ¿Sí lo sabe? ¿Cómo es que dice? ¿Nadie sabe lo que tiene? Nadie sabe el valor de las cosas hasta que ya no las tiene a su lado. Nadie sabe el valor de una esposa hasta el día que se cansa y se larga. Nadie sabe el valor de un esposo hasta el día que se cansó y te dejó. Nadie sabe el valor de una madre hasta el día que la tiene que enterrar. Nadie sabe el valor de un padre hasta el día que tiene que despedirlo en una tumba. ¿Para qué? Para llorar ahí a causa de la culpa que sientes porque no aprovechaste a quien tenías en vida. Ese es un dicho que hay en nuestra tierra que es muy bien, debería ser muy bien valorado. ¿Por qué tenemos que poner en riesgo lo que es importante para darnos cuenta cuál realmente vale para nosotros? ¿Por qué la gente que amamos tiene que no estar a nuestro lado para darnos cuenta cuánto la extraño, cuánto lo extraño, cómo me hace falta, cómo me gustaría que me diera unas palabras? Pero cuando le tenemos
no le valoramos porque nuestra mente está concentrada en otras tonterías. La gracia de Dios en nuestra vida y en nuestra mente nos puede ayudar a moderar los deseos en cuanto a otras cosas. En Proverbios capítulo 30, en el verso 8, allí el proverbista escribe y dice algo. Mire lo que dice el proverbista en la Reina Valera ahí. Y con los niños que están predicando al lado mío, pues va bien, porque salen en las grabaciones, por cierto. Si escuchan, me voy a hacer silencio porque escuchen. Las grabaciones me salen. A veces me sale la pastora. ¡Shh! En las grabaciones. Bueno, los protocolos no te escucharon, dijo los pastores. La gracia de nuestro Señor, trabajando en la transformación de nuestra mente para corregir nuestro corazón insatisfecho, para que dejemos de murmurar y quejarnos, nos ayuda a moderar los deseos en cuanto a algunas otras cosas. Proverbios 30 capítulo, verso 8 y verso 9. Miren lo que dice el proverbio. En el capítulo 8. Ay, esta cita bíblica no es. No, me equivoqué, esta no es. No, sí dice, perdón. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Punto y coma. Miren lo que dice después. No me des pobreza ni riquezas. Manténme el pan necesario. Siguiente, miren. ¿Por qué? No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El proverbista dijo algo interesante. Y yo no te pido que seas rico porque de repente me das mucha riqueza y me olvido de ti, pero no me dejes ser pobre porque tal vez si no tengo nada, tal vez me ponga a robar y te desprecie. Interesante punto de vista de por qué a veces Dios no nos permite tener tantas cosas que deseamos. Usted y yo tenemos que tener moderación en cuanto a lo que nosotros deseamos y queremos en nuestra vida. Vuelvo a repetir, no es cuestión de que Dios no quiera que a ti te vaya bien. No es cuestión de que Dios no quiera que tengas un buen carro, una buena casa, que tengas una buena empresa. Dios quiere esas cosas, pero que las tengas de la forma correcta. ¿Y sabe lamentablemente cuál es la forma correcta? Digo lamentable, porque esto es lo que al pueblo de Dios nos cuesta entender. Y es que todo lo que soñamos, Dios nos lo quiere dar es como un regalo, más allá de ganárnoslo con el sudor de nuestra frente. Y el pastor, pero es que si uno no trabaja no come. Ya va, esa es otra historia. Lo que realmente la Biblia nos enseña es que el anhelo de nuestros corazones Dios nos lo quiere dar como obsequio, como recompensa por una excelente relación que tú aprendas a tener con Él. Amén. ¿O acaso la Biblia no dice que Dios es dueño del oro y de la plata? Amén. Ahora la pregunta es, si Dios es el dueño del oro y la plata, ¿por qué no me da un chorrito? ¿Por qué no me regala un lingote? Porque el problema que tenemos con nuestro Dios es que nuestro Dios es justo. Él pesa nuestros corazones, Él pesa la intención de nuestros corazones. Dios es un excelente Padre, el mejor Padre, y nuestras emociones y sentimientos nunca lo van a mover de su realidad. Él da a cada quien según su justa recompensa y fidelidad. Esto no es cuestión de que Dios no me da lo que yo sueño. Es cuestión de que a veces simplemente nos desconectamos de Dios y nos alejamos de la verdad de lo que Él quiere para nosotros. Lo tercero que incluye allí un corazón insatisfecho y con respecto a nuestra mente es que debemos aprender a tener plena resignación respecto a las cosas terrenales que nos faltan. Miren, hay cosas que no tenemos y tal vez hay cosas que nunca llegaremos a tener. Pastor, no diga eso, yo soy un hijo de Dios, me merezco todo. Usted no se merece nada, debe ser mentiroso. Ese evangelismo de la prosperidad que ustedes metieron en la sangre, sáqueselo, eso no es de Dios. La Biblia dice claro que usted no se merece nada, usted lo único que se merece es la condenación y el infierno.
lo único que yo me merezco es la condenación y el infierno. Pero Dios en su amor y misericordia envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario porque nos ama y nos dio la oportunidad de reconocerlo como nuestro Salvador. Y por medio de ese sacrificio nos dio el derecho de ir al cielo y de disfrutar de sus bendiciones. Pero no es porque tú y yo no lo merezcamos. Es solo misericordia y solo amor. Y debemos entenderlo bien. Y debemos aprender a tener resignación con lo que tenemos. Sea feliz, disfrútelo. Deje que Dios le sorprenda, dándole cosas nuevas, que es lo que él anhela. Un día escuché una palabra de parte de un hombre y él decía, quedó en mi mente y siempre la repito cada vez que puedo: Dios quiere que yo haga su trabajo en esta tierra y él me recompensará con los sueños y anhelos de mi corazón. Pero el problema es que usted y yo no queremos hacer la voluntad de Dios. Solo queremos disfrutar de lo que Dios nos puede dar. No queremos ser útiles en las manos de Dios. No queremos ser instrumentos en las manos de Dios. Entonces la verdad es que atamos la mano de Dios y aunque Dios desea con todo su corazón bendecirnos y desatar la abundancia de bendiciones en nuestras vidas, nosotros le amarramos las manos a Dios al negarnos a tener una relación con Él. Por eso es que lo primero y ante todo que un hombre y una mujer debe tener en su corazón es lo que el salmista escribió en el 42:2. Miren, el Salmo 42:2, allí el rey David, en una canción hermosa que él escribió y cantó esto al Señor y él dijo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Miren las palabras de David: mi alma tiene hambre y sed del Dios vivo. ¿Qué es lo que Dios realmente anhela en su corazón? Que tú tengas hambre de Él. Más que hambre de este mundo y más que hambre de lo que Dios te puede dar, lo que realmente Dios desea es que tú tengas hambre de Él, que tengas necesidad de compartir con Él, de hablar con Él, de disfrutar de su presencia. Pero muchos de nosotros nos hacemos llamar cristianos y fácilmente podemos pasar 8 días, 15 días, tal vez un mes, sin cruzar una palabra con el Dios vivo. Podemos pasar semanas sin leer un texto bíblico. ¿Qué tipo de relación cristiana entonces estamos teniendo? ¿Qué tipo de relación estoy teniendo yo con Dios? Esto, mi querido hermano, no es cuestión de religión. Quiero que me entienda algo. La religión no salva. El hecho de que usted esté viniendo a una iglesia evangélica no es diferente a que usted vaya a una iglesia católica o a una iglesia mormona o testigo de Jehová. Es exactamente lo mismo. Si usted lo que está creyendo es en la religión. Porque la religión no salva. Lo único que realmente te va a conectar con Dios es tu tiempo de intimidad con Él. Que tú estés dispuesto a acercarte a Dios en tu privacidad, en tus conversaciones, en tu relación. Y para eso solamente está la Biblia, que es la palabra de Dios. Y el tiempo que tú estés dispuesto a conversar con Él. ¿De qué vale que yo sea evangélico y lleve una vida igual que cuando era católico? O me vaya para la iglesia mormona o testigo de Jehová, o venga musulmán y simplemente sea una religión a la que voy para cumplir un rito religioso, pensando que porque hago ese sacrificio Dios me va a salvar y a llenar de bendiciones. Estamos equivocados en ese tema, mis amados. Dios quiere una sola cosa de ti. ¿Y sabe qué es lo que quiere de ti? Quiere tener una relación contigo. Sacuda de al lado, dígale: Dios quiere relacionarse contigo. Alguien que en su corazón se conecta con Dios y su mente está siendo transformado, es alguien que desea ardientemente los dones de Dios en su vida para ser útil para Dios. Amén. Alguien que en su mente desea ser transformado es alguien que siempre el amor va a ser la excelencia de su vida. Amados, los israelitas son llamados en la Biblia murmuradores y rebeldes. En un solo mismo texto, en Números 17:10, son llamados murmuradores
y son llamados rebeldes. Y usted debe entender que en 1 Samuel 15:23, que quiero que por favor me la busquen, 1 Samuel 15:23, usted necesita conocer un detalle que aparece en la Biblia. 1 Samuel 15:23, búsquelo en la Reina Valera. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amado, la rebelión que tiene que ver con la murmuración es un pecado que la palabra de Dios lo compara con la brujería. ¿Aló? Si usted no entiende lo delicado del pecado de murmuración, de queja, de rebelión, yo estoy seguro que sí entiende el pecado de brujería. El problema es que la Biblia dice que delante de Dios es igual y valen igual. Así que si tú eres un murmurador, si tú eres alguien que se queja, alguien que chismea, cuente con que Dios lo considera a usted un brujo, una bruja. Y los brujos tienen pacto con el diablo. Palabra dura es esta, ¿quién la soportará? Le dijeron al Señor. Pero usted necesita escucharlo ahora. Es mucho más grave de lo que usted se puede imaginar. Este es un pecado de primera magnitud en la Biblia, de los que tienen más repercusiones y mención en la Biblia. Y la murmuración, bíblicamente, casi siempre termina en maldición. T. Watson, predicador del siglo XV, creo, escribió y dijo: nuestras murmuraciones son la música del diablo. Este es un pecado que Dios no puede soportar. Palabra de revelación la que este hombre escribió. Nuestras murmuraciones son la música del diablo. Y este es un pecado que Dios no puede soportar. ¿Y qué quiere decir que Dios no puede soportar? Que Dios se aira y suelta el fuego del cielo. Mis amados y mis amadas, a veces lo que nosotros consideramos tonto y simple puede ser lo que más esté destruyendo nuestra vida. La Biblia dice por allá en un ladito: lo que destruye la viña son las zorras pequeñas, que hacen cuevas por debajo de las raíces, dañan las raíces, y eso provoca que se pudra y se dañe el cultivo. Lo que destruye más nuestra vida a veces son las cosas más simples y sencillas a las que usted y yo no le prestamos atención. Tal vez usted y yo nos preocupamos mucho con el pecado del robo, y tal vez no somos ladrones, tal vez no eres asesino, no robas, no hurtas, le eres fiel a tu esposa, a tu esposo, no eres adúltero, no eres fornicario, y dices: bueno, me siento bien porque ninguno de estos pecados están en mi vida. Pero a veces lo que consideramos menos importante, a veces puede ser mucho más grave de lo que nos imaginamos. Y el chisme, la murmuración y la queja es un pecado que delante de Dios es extremadamente grave. Y la Biblia lo explica de una manera muy simple: fuego del cielo cae cuando Dios se aira y se molesta. Mi amado y mi amada, el día de hoy he decidido tocar este tema que estoy finalizando ya, con la intención de que usted y yo reflexionemos. Porque tal vez esta tontería tan simple de la que la prediqué hoy puede ser lo que esté amarrando nuestras vidas al pasado y no nos esté dejando avanzar.
No predico para que usted juzgue a otros. Predico para que usted reflexione en su propio vocabulario. Predico para que usted reflexione en su forma de adorar a Dios y que de esta manera podamos honrarlo a Él. ¿Qué tal si se coloca de pie, por favor? Juntos le damos gracias al Señor por la palabra, mientras el protocolo acerca la mesa.